Hola, hola amigos y amigas de Psique Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Charles Darwin y sus principales aportes a la psicología, qué es la teoría de la evolución por selección natural y todo esto, de alguna forma, que tiene que ver con nuestra disciplina llamada psicología. Vamos entonces a entrar en materia. Darwin nace en el año de 1809, fallece en 1882 en el Reino Unido. Es muy conocido por sus trabajos como naturalista. Se dice que Darwin fue bastante inmaduro en cuanto a sus estudios. No fue muy brillante en el colegio. Su padre, Robert Darwin, era médico y siempre quiso que su hijo fuese también médico. Darwin comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, sin embargo no le fue muy bien. Tenía como cierta aversión a la sangre, a abrir seres humanos, a operar seres humanos, y no le fue muy bien en ese sentido. Sin embargo, siempre le gustaba estar en actividades al aire libre, era aficionado a la caza, a los animales, a indagar diferentes especies tanto de animales y plantas. La historia de Darwin realmente coge curso cuando en el año de 1831 fue llamado a ser parte de un viaje en la embarcación de insignia británica HMS Beagle. El Beagle iba a ir alrededor del mundo en un viaje de aproximadamente 4 años y medio para 5 años. El objetivo del Beagle era cartografiar, hacer mapas planos del mundo. El recorrido del Beagle iba primero por América Latina, iba a dar una vuelta entre Brasil, las costas de Argentina, Chile, después subiría por el Pacífico, Ecuador, las Islas Galápagos, de ahí se va a Oceanía, África y regresaría nuevamente a Europa. Sin embargo, este viaje por toda América del Sur cubrió prácticamente más de la mitad del tiempo que el Beagle estuvo haciendo su recorrido cartográfico. En esta expedición, Darwin tiene el papel de tomar apuntes respecto a las diferentes especies de animales, plantas, para al regresar a Inglaterra llevarle esos apuntes a los grandes científicos y de esa manera poder publicar respecto a los hallazgos en las diferentes especies en este gran recorrido. Hubo dos cosas importantes de este recorrido de Darwin en el Beagle que lo lleva a tener nociones de lo que más adelante será la teoría de la evolución por selección natural. Número uno, encontrar fósiles. Los fósiles donde las criaturas de la antigüedad quedan imprimidas en piedras. Y eso le hace a Darwin darse cuenta de la diferencia de esas criaturas con las criaturas de ahora en el tiempo. Para comprender la teoría de la evolución es necesario tener una visión paciente, una mirada en el tiempo, porque los cambios dentro de las especies no se dan al cabo de unos cuantos años, décadas, sino que se dan al cabo de cientos, miles y cientos de miles de años. Y tener estos fósiles ayudaba a contrastar esos cambios de especies, por ejemplo, de insectos entre hace 60.000, 10.000, 15.000 años a las especies de insectos de ahora. Número 2. Otro aspecto importante fue cuando pasó por las Islas Galápagos por Ecuador. Ahí se dio cuenta de dos cosas. Por un lado, descubrió una especie de pájaro, los llamados pájaros pinzones o pinzón de Darwin, y la diferencia de los picos de estos pájaros dependiendo de su fuente de alimento en las diferentes islas. Y número dos, la diferencia en especies de tortuga.
él se daba cuenta que por un lado habían unas tortugas de cuello corto y que tenían un caparazón bastante fuerte y grande. Y por otros lados de la isla habían unas tortugas de cuello largo y con un caparazón más fino. Esto más adelante él lo explicaría como que las tortugas de cuello corto se dio cuenta que en el ambiente, en su entorno, había abundancia de plantas y de comida. En cambio, las de cuello largo, en su entorno había muy pocas plantas y comidas, incluso habían algunas que quedaban como en la pared y las tortugas tenían que estirar el cuello para poder alcanzar este alimento. Ahí se comienza a dar cuenta de esas ligeras variaciones entre especies debido a el ambiente donde la especie orbita, donde la especie se encuentra. Más adelante, al regresar a Inglaterra, demora 20 años escribiendo más de 1000 páginas en sus textos, formulando esta teoría de la evolución y cómo las especies pueden cambiar, tener ligeras variaciones dependiendo del entorno donde se encuentran. Ahora, 20 años después, tuvieron que pasar 20 años, un naturalista que también estaba haciendo averiguaciones, un señor de apellido Wallace, le escribe a Darwin y le pregunta, porque ya Darwin era famoso en los círculos científicos por sus anotaciones en el Beagle, y le pregunta sobre la selección natural como forma de entender la evolución. Darwin queda preocupado de que alguien le pudiese robar su teoría. Sin embargo, se reúne con Alfred Russel Wallace, era el nombre, y entre los dos saca un artículo científico en el año de 1858 sobre la evolución de las especies por selección natural. Un año más tarde, en el año de 1859, Darwin publica su gran texto que tiene por nombre El origen de las especies, donde explica mucho más ampliamente cómo es este proceso de evolución por selección natural. Ahora, ¿qué es la selección natural? La selección artificial sería la manera como nosotros los seres humanos adaptamos las diferentes especies. Selección artificial pueden ser, por ejemplo, injertos de planta. Está el limón, está la mandarina y un injerto puede ser un limón mandarina, que es un limón un poco más grande con más jugo. Esa especie de limón mandarina es hecha por la mano del hombre. Eso es selección artificial. Los perros y la domesticación de los perros es otro ejemplo de selección artificial que viene de los lobos, la domesticación y las diferentes razas de perros que existen. La selección natural es como la naturaleza a través del tiempo, cientos y miles de años, va seleccionando, entre comillas, las especies más aptas para sobrevivir. Y estas especies más aptas, las que tienen mayor capacidad de adaptación, son las que fisiológicamente, de alguna forma, tienen cambios, pequeñas mutaciones que les ayudan a sobrevivir en un ambiente determinado, como los picos de los pinzones, como los cuellos de las tortugas que explicaba anteriormente. La adaptación va a ser entonces el factor crucial en la supervivencia de una especie. Una de las frases más famosas de Darwin es que la especie que sobrevive no es la más inteligente, no es la más fuerte, no es la más rápida, sino la que tenga mayor capacidad de adaptarse al ambiente donde se encuentra. Esto quiere decir que el proceso de adaptación de las especies va a cobrar un papel fundamental en su supervivencia. Un ejemplo de evolución por selección natural que se da a lo largo del tiempo, muy colocado, es el de los osos polares. ¿Por qué los osos polares tienen un pelaje de color blanco? Porque es mucho más fácil que así se puedan mimetizar, camuflar con el ambiente. Si hay una foca y ve un oso pardo, un oso negro, lo va a ver a 300, 400, 500 metros en la nieve, porque va a ser un punto negro en la nieve. Y va a ser más fácil que esta foca, que es el alimento del oso, se escape hacia el mar.
Pero si viene un oso polar, la foca no se va a dar cuenta porque está camuflada y el oso polar va a poder comer. Y así va a poder sobrevivir mientras los osos negros, los osos grizzlies, los osos pardos no van a tener esa comida tan fácilmente y muy probablemente vayan a perecer. Por ende, en ese ambiente, en ese entorno, en ese contexto de nieve blanco, los osos polares tienen una ventaja y por eso van a sobrevivir mientras osos de otro color le va a ser más difícil y van a perecer. Por ende, esto va a ser una ventaja que tienen estos osos polares sobre el resto. Entonces la adaptación cobra un papel muy importante. Y si nos damos cuenta, la conducta de los animales también es adaptativa al medio, al igual que la conducta de los seres humanos. Gran aporte de Darwin a la psicología, la llamada psicología comparada, el estudio de la conducta animal, que más adelante puede ser extrapolada a nosotros los seres humanos. Y si nos damos cuenta, las primeras escuelas psicológicas, el funcionalismo y el mismo conductismo, los primeros experimentos los hacían basados en la conducta animal para después extrapolar esa conducta hacia el ser humano. Psicología comparada que viene desde Darwin. Otro gran aporte de Darwin a la psicología es el estudio de las emociones en las especies y en los animales. Y también obviamente la adaptación, porque la conducta de los seres humanos y la conducta de los animales es explicable a partir de la adaptación al medio ambiente. Darwin tiene grandes aportes a la biología y a todas las ciencias de la vida. Prácticamente la biología actual es comprendida desde el proceso de evolución por selección natural de Darwin. La vida tal cual y como la conocemos, la comprendemos es gracias a Darwin. Incluso el cerebro y la mente. Porque los procesos psicológicos básicos, atención, sensación, percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, inteligencia, incluso nuestras mismas emociones son explicadas desde modelos evolucionistas darwinianos. Nuestro cerebro cobra sentido si lo vemos desde un punto de vista evolucionista, la manera en la cual nosotros actuamos por reflejo. Los reflejos también los estudió Darwin a través del estudio de los instintos. Entonces son muchas las aportaciones de Darwin. La psicología comparada, la conducta como forma o como consecuencia de la adaptación de el ser en su medio. La evolución se ve en todo, incluso en la ciencia moderna. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La manera como se está tratando de buscar hacer inteligencia por medio de programas y códigos se basa en muchos aspectos en Darwin. De hecho, hay algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos que intentan hacer que los programas aprendan como si estuviesen evolucionando para de ahí tratar de germinar cierto ápice de conciencia o al menos que puedan resolver problemas de manera más similar a la que un ser humano lo haría. Entonces, en este campo, que es un campo de última tecnología como lo es la inteligencia artificial, incluso Darwin tiene cabida ahí. Muchísimas gracias, tengan muy buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos en nuestro próximo video.